economía porque nos va a dar mucho de la presunción de los signos y síntomas, ¿no? Claro, las etapas tempranas ya vamos a ver que no van siguiendo como todo cáncer, una etapa temprana submicroscópico no va a dar. Pero en lo macro, y hay que recordar que porque es importante, ¿alguien haya hecho un pacto vaginal? ¿Alguien ha hecho un pacto vaginal? ¿Abuela? No los alimentan. Guardias, eso se llama brecha. Guardias. No. Guardias voluntarias que hayan ido a alguien así. Familiares médicos, ¿quién tiene? Uno, dos, solo dos de 50. ¿Ah? ¿Tres? ¿Sí? ¿Padre, madre? ¿O más? Tío. ¿Por allá, doctor? Prima. ¿Por allá? ¿Perdón? Hijo. ¿Y el resto por qué está en medicina? Bueno, primero, hay mucha gente que llega acá por la motivación de un familiar enfermo. A mí, en mi caso, por así, mi abuela. Yo la vi una vez a mi abuelita en el bariátrico y la tratamos tan mal. Mi abuela, yo le doy un amor especial de los niños por las abuelas. La tratamos mal y dije, no, eso no puede ser así. Yo estaba en tercero secundario. Y ahí comenzó mi idea. No puede ser así, no puede ser así, tan aburrido los doctores. O sea, tan mal trato. Porque para que alguien trate mal ahí, es un aburrido por su vida. No me imagino una persona feliz con su decisión tratando mal a una persona, sobre todo una anciana. No sé. Pero digo esto por el hecho de que, en mi caso, yo tengo un primo médico, pero un primo no tan cercano. Yo viví en Guacho y en Lima, no creo que haya sido por él, aunque una vez pero pienso que si tuviera un tío médico, que después me permite otro, un padre, madre, médicos, supongo que no pararía con él en el hospital. Y si no lo tengo, pero mi motivación para ser médico es muy importante, pienso que podría también decidir casi vivir en un hospital. Como era antes, el que no hay esa clase ahora de historia de la medicina o de historia de la oncología, la hemos tenido que sacar porque ya le hemos acordado. Pero Sidney Farber era uno de los pediatras que cuando todavía existía la oncología como ciencia, era muy relacionado por su niños, así literalmente vivía en el hospital. Y lo que cuentan sus biógrafos es que era común en la residencia médica, en su hospital, la luz nunca se apagaba, siempre estaba prendido, siempre estaba prendido. Y este fue el médico que comienza a ver en sus pacientes niños la efectividad de lo que se había descubierto al azar en la Segunda Guerra Mundial, cuando un barco acantonado en el puerto de Bari es impactado al punto que todo el gas mostaza que tenían para la guerra química es activado por los soldados americanos que estaban en el barco. En esa emergencia, el barco intenta repatriar a los soldados y muchos de ellos mueren en el camino por mucosí, por sangrado, porque todo ese gas fue aspirado y hoy conocemos que ese es el principio activo de la glucosamina y todo eso, ¿no? Pero fue aspirado en calidades industriales, mucha gente murió. Entonces, cuando algunos llegaron a América, a Norteamérica, y se encontraron en su hotel farmacológico, todos saben eso y lo que ha pasado acá, esa cosa que han aspirado tiene potencial citotóxico. Y los médicos de esa, eso es la Universidad de Yale, entre otros, los químicos, Goodman y Lehman, ¿a quién les ese nombre? Libros. Libro de fármacos, ¿no? Ellos estaban compartiendo con esa investigación inicial. Se le encargó a la universidad lo que está pasando con su vida. Y Farber, que era un contemporáneo, comenzó a usar con cautela, por supuesto, estos citotóxicos en gente que había sido desahuciada de otra forma de tratamiento. Y lo utilizó en su modelo de vivía en el hospital. La primera experiencia fue con un paciente con linfoma de, si no me equivoco, 42 años. Un europeo austriaco, si no recuerdo bien, que estaba en Estados Unidos hospitalizado con un linfoma, o ese
una masa terrible, ¿sí? Y que ya había sido desahuciado. La masa cervical estaba comprendiendo la vida al punto que se esperaba su muerte en las próximas horas, posiblemente asfixia, ¿no? Y llega la información de estos citotóxicos, y bueno, no perdemos nada. Autoriza este señor JK, no se conoce el nombre, se conocen las iniciales, autoriza el señor que le pongamos esta cosa que es experimental y no sabemos si va a pasar, pero me parece que hace detección de células. Sí, dijo, bueno, le había otra, y eso fue el primer paciente con el de la historia. Si no me equivoco, 1942, por ahí. Y sin nadie tiene aquí en el planeta. Y se comenzó a observar lo que nunca, pues no, el paciente desahuciado empezó a analizar el tumor hasta que desapareció, ¿no? Se acabó. Fue una cosa que se imaginarán del medio médico en ese momento, una cosa que nunca se había visto. Sin cirugía se cura el cáncer, Dios mío, hasta antes de eso solamente había cirugía, la radioterapia estaba mojando pañales, ¿no? Lo único que había era la cirugía. Y este paciente, sin nada, sin historia por medio, se curó de su tumor. Claro, no se conocía nada de la dosis, ni de la frecuencia de la dosis, ni nada. Así que a los pocos meses recayó. Se le volvió a entrar, creo que respondió otra vez, hubo toxicidades por medio, mucositis, leucopenia, finalmente falleció a los pocos meses. Pero quedó eso, esa observación. Observación que la tomaron algunos apasionados como Farber, entre otros, y comenzamos a decir, acá hay algo, vamos a seguir. Comenzaron a dar los primeros reportes de pacientes con leucemia tratados con éxito. Esa es un poco la interesante del apasionamiento. Llénense de teorías y traten que la teoría sea básicamente lo que cabe. A no ser que quieran luego profundizar en un tema, creo que no es el momento para meter eso. Es tanto el conocimiento médico que creo que lo que hay que tomar es lo que se les puede dar a gente, porque hay mucho para resolver. Y luego vayan al hospital. Vayan. Incluso si tienen que ver, hay la opción entre tu casa y el hospital. En un hospital tiene la opción, por no sé, el ruidito. Yo digo, todavía viví esa época en la que no había internet. Mi pregrado fue del 93 al 2000. Y me acuerdo que para sacar un libro, yo soy villarreñino de pregrado. La Villarreño tenía una biblioteca que eran 4 bancas y 2 libros, ¿no? Uno de ellos el Baldor y el otro de ellos era. Pero no había, como teníamos que sacar carnet de San Marcos o de Cayetano para buscar libros. Y hacíamos cola, ¿no? Yo recuerdo, porque si te daban un tema para poner acá en un mes, tenías que ir desde abril a San Marcos o Cayetano a buscar el libro que sea, porque si alguien llegó antes de eso, lo sacaba y lo vimos una semana. Y así antes. Y se aprendía más en el hospital. Escuchamos. Pues la teoría había, pero era muy limitada. Ahora hay demasiada oferta teórica, otras en todos lados. Pero eso es diciendo que la gente no vaya, los chicos no van. Yo comencé a ir a los hospitales desde el primer año, porque teníamos algunos profesionales dentro de la carrera. Había algunos enfermeros, había incluso un ingeniero civil que estaba estudiando medicina, pero el enfermero, todos los tecnólogos también, nos invitaban, como ellos iban a sus barrios, igual, el enfermero era el enfermero que estaba invitado. Y estando en el primer año, llevando matemática, lenguaje y eso, ahí para necesitar, porque tenía que ir a trabajar. Chicos, hicimos amigos, me dicho, ¿quieren acompañarme? Ya, vamos. Y íbamos el primer año a ver cómo llegaban los soldaditos, y los soldaditos aguantan todo, a suturar, a poner invitados, a ver la UCI para hacer guardias de emergencia. Eso era simpático. No había mucho por leer, porque no había facilidades, pero que quedaba en la práctica. Eso les invito a que lo piensen, lo consideren y organicen su tiempo para pasar, no sé, de un mes, aunque sea un día, una tarde, una noche, una guardia, en lo que ya ustedes vayan a tener la sala de operaciones, claro, los más capos, oncología, ¿no? Pero pueden ir viendo alguna clínica, no era nada de otro mundo. Así es. Bueno, regresamos al planeta Tierra. Entonces, esto decía, ¿por qué? Es importante que ya estamos en quinto año, a 2 años de estar internados y estar al final. ¿Cómo reconocer un parametro infiltrado? ¿Cómo poner el espejo para poner una manipulada? En el segundo vamos a ser los únicos que vamos a estar haciendo la manipulada. Hay que familiarizarse con la anatomía y estas relaciones anatómicas para saber diferenciar órganos. En cambio, el cerebro importa el nivel de diseminación linfática, ¿no? Conocer el territorio glandular, porque luego de lo local, luego del crecimiento local, salta al ámbito.
Es una manera también de distinguir. A veces nos ha tocado discriminar casos que vienen como supuesto cáncer de cervix porque no tienen discriminación hormonal, entonces es una masa pélvica y con cáncer de hepática. O cáncer de cervix. ¿De cuándo? Cáncer de cervix primero afecta al hígado, perdón, a los ganglios, y bien afectados antes de saltar arriba. Es importante que se conozca la historia natural de la enfermedad para que no den cáncer por vida. Y esta falla se ve incluso con oncólogos. No dan tratamiento para lo que dice el patólogo, para lo que dice la tomografía. Y la historia natural del proceso hay que conocerla. ¿Cuántas veces se ha tenido que descartar supuestos cánceres primarios de un órgano porque no cumplen los criterios? Luego investigamos un poquito más y efectivamente no era tal enfermedad. Ahora, regresando a ustedes entonces, hay que ubicar la zona de transición cardiovascular como la más propensa a adquirir el VIH y Parkinson. Porque es una célula que está en constante multiplicación. Conocemos en la primera sesión que un punto álgido para la génesis del cáncer es uno, el efecto inflamatorio, y otro, tejidos que tengan una necesidad de estarse multiplicando. Por ejemplo, la zona de transición epitelio es el epitelio, ¿cómo se llama? Endocervical, endocervix. ¿Cómo se llama la transición? Ecto y endorcervix. Zona de transición, zona de transición. Zona de transición. Que es entre las células ectodérmicos con las endodérmicos. Del propio canal cervical. Entonces, hay que recordar también que esta zona de transición migra, no es universal, ¿no? Porque no está siempre en una zona neonata, premenal, esa zona va a migrar. Va a migrar. También si hay paridad o no paridad, si menopausia, ¿no? Pues hay que saber eso para ahí, sobre esa zona, hacer el barrio, el lugar donde típicamente se sienta el VIH maligno. Esa es una ubicación anatómica de los lugares más comunes de asentamiento. Pero sobre todo hay que saber este concepto de la transición. Epitelio columnar, por ejemplo. ¿No? Epitelio columnar. Le decía que se ha encontrado un riesgo de carcinogenicidad en mujeres que toman anticonceptivos hormonales combinados con estrogénicos porque la inmunohistoquímica detecta la altura de estrógeno en el cuello uterino. Entonces, ¿pero para qué quiero el uterino los estrógenos? Y ahora recordamos que el propio residuo del ciclo fértil de la dama necesita que en determinado momento del ciclo haya un moco filante, ¿no? Que le dé la bienvenida al espermatozoide. Caso usted puede estar en su casa. Ese moco filante tiene que ser producto biológico de la célula del cuello uterino, y ese cuello uterino responde a los hormonas. La etapa o el día más fértil de la dama, o el día fértil de la dama, es aquel en el cual las hormonas están preparando no solamente psicológicamente a la paciente para una Se quedó sin batería. no solamente la preparan psicológicamente para ser fértil, sino también biológicamente, a partir de la preparación de este moco. Y este moco responde, es la respuesta de una célula que responde al estrógeno. Si tiene receptor de estrógeno y yo sobrecargo de estrógeno en mi sistema, le invito también a que, como el estrógeno es promitótico, aumente la posibilidad de que haya un cáncer. Si a eso le agrega que tiene VIH, que fuma, que eso, no sé, ya está, ¿no? Cáncer de cervix. Bueno, muchos tipos psicológicos, los más comunes, el más común es el epidermal, pero también hay otros más agresivos, como el adenocarcinoma de cuello uterino, que es bastante más diferente, no tiene tanta diseminación linfática, sino más bien hematógena, y si es hematógena, ya no se va a ir a los ganglios, ¿no? Sino a perder al hígado, pulmones, que es más grave, el adenocarcinoma de cervix, que teóricamente es 3-5% de los casos, pero si se está incrementando, vamos a ver después qué le está pasando. Es uno de los cánceres más comunes, se supone que tiene menos de 20 años, la minoría, pero ya hay casos en menos de 20 años que tienen cáncer de cervix. Y ese concepto de que para que sea carcinógeno tiene que pasar por lo menos 10 años de historia, es real. Pero mientras más joven sea un epitelio o una glándula mamaria o cualquier ente biológico del cuerpo expuesto a un potencial carcinógeno, mientras más joven es, peor es la respuesta inmunológica. Y si es peor la respuesta inmunológica, más rápido puede tener una malignidad. Y establecida la malignidad, el pronóstico también es peor. Bueno, este es uno de los más comunes en el Perú, es muy frecuente, afortunadamente es poco mortal.
poco mortal en general, ¿verdad? Hay pacientitos con estadio 3, 3B de cáncer de seno que están en una expectativa de vida de décadas incluso. Se puede ver que hay una diferencia, por eso es importante, entre la incidencia y la mortalidad. Bueno, la biología ya se conoce de las proteínas estas C6 y G7 que impactan sobre el P53 y el retículo de la estómago respectivamente, alterando la mitosis. El cuadro clínico va a tener que ver con el momento de la enfermedad. Obviamente, si estamos en una lesión precancerosa o cáncer in situ, síntomas prácticamente inexistentes, ¿no? No hay nada. Pero cuando ya se instala, en seguridad uno ya podría esperar, en algunos casos, no en todos, ¿no? Desde flujo vaginal, sangrado, disfunciones a la reproducción, color conjugal, entre otras cosas. Pero ahí estamos hablando realmente de un estudio, lamentablemente, un estudio 2, 3 o más. Hay que recordar esto acá en el sistema clásico de Bethesda, que, bueno, Bethesda, ¿a qué le suena la palabra Bethesda? Hace poco lo vimos. Se fue. Marco Benz. Pero también con esta clasificación de antes de igualdad, severa, 1, 2, 3, todo es una correlación. Básicamente es en qué lenguaje habla, pero al final de lo que trata es de qué tan profundo sea el problema, ¿no? La premalignidad. Ninguno, realmente un tercio de parénquima epidémico comprometido, ni todos los tercios nivel la totalidad del epidemia. Y 3 es prácticamente un cáncer, ¿ya? Se trata de un carcinoma in situ. O sea, por nombre, neoplasia intraepitelial cervical de lesión premaligna, pero en NIC3 ya se trata de un cáncer. Ahora, se conoce que, no sé si está acá, no está, pero ninguno ni dos pueden regresar a ser epitelio normal. Sobre todo ninguno, 60-70% regresa a ser epitelio normal. Es decir, no debería ofrecerse ese tratamiento. Y tengo pacientes que han llegado con OLIP, con algún tipo de cirugía, con NIC1. Otra vez, ¿qué está pensando más? ¿Cuánto cuesta un cono? O de verdad me he olvidado de que ninguno de la mayoría de los casos regresiona espontáneamente. Claro que regresiona espontáneamente siempre y cuando saquemos la noxa, porque si la persona sigue con los hábitos que la llevaron al NIC1, no va a regresionar, ¿no? Pero si eso se retira, si el estado inmune de la persona lo permite, ese NIC1 tiene una alta posibilidad de ser epitelio normal otra vez. NIC2, 50%, 40%, pero todavía es posible esperar que regrese a ser epitelio normal, y 3 ya no. Y 3 se trata como cáncer. Esa es la técnica de espátula de aire, le llama. Bueno, eso es. Hay que hacerlo, no cada nada hay que hacerlo. Traten de hacerlo a lo que en mi época una de las lecciones más buscadas era ginecología, era cardio, pediatría. Sí. ¿Quién quiere ser rector? No quiero hacer nada. Nadie tampoco, ¿no? No es bien. Bueno, el papaniculado es la técnica por citología clásica, convencional, vieja y barata. Pero existe también la forma de que esa misma muestra obtenida del paciente la pongas en este vasito que tiene un tipo especial que permite liberar la muestra de los detritus. Para una misma muestra sin citología líquida, a veces este chacagón, para una muestra con citología líquida, este líquido, este preservante te permite limpiar detritus, tractos hemorrágicos, bacterias, de forma que puedes ver mejor. No es otro procedimiento, es un poquito más costoso, ligeramente, pero te permite mejorar mucho la sensibilidad y especificidad con la base. ¿Qué es esto? Lesión. Esto es el ácido acético. Benitratado. Instilando ácido acético, la zona que capte el color blanco indica que es una zona anormal. Hay una posible displasia, eventualmente una neoplasia. Algunas veces se puede derivar un paciente, pasa tu serum, no tienes otra cosa que el ácido acético, instilas, si ves algún cambio importante, lo mandas a otro lado. Si el epitelio no pinta, ese paciente no tiene mayor riesgo y se queda en esa persona. Tiene una tasa de sensibilidad y especificidad variables, dependiendo de la pericia y otras cosas que no puede. Pero por lo menos tienes una forma barata, rápida, accesible de discriminar cuellos uterinos. La ectoscopía muchos pueden parecer normal, pero distilando este ácido puede ubicar zonas peligrosas. Un siguiente, digamos, nivel de avance en sofisticación es la colposcopía. La colposcopía es poner un tipo de endoscopio, pero en la cavidad
vaginal, la cavidad vaginal, para magnificar la visualización, tratar de encontrar sobre todo esas pacientes que tienen citología nivel 3, 4, o pacientes que tengan citología 2, o sea, parece benigno, pero podría ser cáncer, de un modo de descargo por completo. Entonces, si tienes este tipo de dudas, la imagen colposcópica puede dar el modelo. ¿Lo conoces? Si tengo una imagen colposcópica de una paciente que tiene una lesión que no termina de completar, ayuda, ¿no? Básicamente es la magnificación de la imagen para poder tomar una buena muestra. Y ya luego viene la búsqueda de VIH, que se hace por sondas PCR que van a tratar de buscar puntualmente a los virus estos relacionados a la cáncer. Ya se conoce que hay un montón de este tipo de benignos, otros probablemente malignos. Ahí le dejo las láminas igual. Esto es lo que estamos buscando hace un rato, ¿no? El 70% de NIP1 puede regresar a ser normal en 2 o 3 años. Ahora, si las condiciones no mejoran, hay un porcentaje que va a pasar a NIP2, que no son la mayoría, y finalmente de NIP3 para cáncer, si ya casi. Sobre así como la mamografía tiene diferentes escuelas que dicen sí, no, a partir de tantos años o hasta tanta edad, igual con el despistaje de cáncer de cuello uterino, hay normas, hay recomendaciones, no son universales, pero más o menos casi todas comienzan alrededor de 20, 21 años. La periodicidad va a depender del hallazgo, del tipo de riesgo que tiene la paciente que estás viendo, si es que se le ha hecho o no PVH, si es que se le ha buscado PVH, se encontró o no se encontró, y si se encontró, cuál se encontró. En un escenario ideal, esta paciente sexualmente activa, que tiene una colposcopía normal, pero tiene PVH y de alto riesgo, la recomendación sigue siendo anual, pero si la búsqueda de PVH resulta ser negativa, la recomendación podría ser proyectos de 5 años o en 3 años. Con esto quiero volver a enfatizar lo importante que es personificar nuestras recomendaciones médicas en el terreno terapéutico y en el terreno operativo también. Bueno, entonces existen muchas escuelas, como les digo, la tabla igual se queda con ustedes, pero en general el resumen es en la ley se comienza entre los 20 hasta los 65 años. Hay también otro punto, las pacientes vacunadas tienen un esquema de screening igual que las no vacunadas. Cuando se vacunan hay que poner esos papá Nicolau. Y la periodicidad es, como les digo, dependiendo de lo que se encuentre. Si se hace solo papá Nicolau, va a depender de la citología. Si es el papá Nicolau una búsqueda de VIH, va a depender de lo que se encuentre. Depende de no se encontró nada, perfecto, o depende de si se encontró. Y si se encontró, hay que regresar. Esbozo del tratamiento. Les decía, cuando hablábamos de neoadjuvancia, que espero que lo recuerden, que hay algunos cánceres cuyo tratamiento definitivo no es la cirugía. Uno de ellos es el cáncer de cuello uterino. Si la neoplasia es inicial, estadio 1, puede ser que pase cirugía y a veces radiación. Pero cuando es estadio 2 o 3, el tratamiento definitivo suele ser radioterapia. Nada más. No hay necesidad de operar nada. Radioterapia más química. Y cuando ya la está diseminada, pues no queda otra que la terapia de tratamientos sistémicos. Respecto a las vacunas, vuelvo a poner el cuadrito donde están los tipos comunes de alto riesgo, 16, 18 y sus amigos, y los de bajo riesgo más comunes, 6, 11 para verrugas genitales y sus amigos. En el mundo, de las mejores vacunas que existen es la monovalente, pero no es la que es más común. Por ejemplo, la que se pone es la tetravalente, que tiene 2 para 16, 18, 16 y 11, ¿no? Contra 4 PVH, 2 cancerígenos y 2 de verrugas genitales. Pero bueno, existen en el medio todas estas opciones. Y 16 y 18 porque en el primer mundo la investigación de los PVH más frecuentemente asociados a cáncer de cervix nos dicen que entre estos dos está más o menos el 70% de explicación de las pacientes que han tenido cáncer de cuello uterino. O sea, de cada 10 mujeres con cáncer cervical en el hemisferio norte, 7 deben su cáncer a 16 y al 18. Las otras 3 a otro tipo de virus que son de menor frecuencia. Entonces las vacunas generalmente están invocadas entre los 16 y el 18.
Y acá les traigo esta lámina, que es un estudio acá en Neoplástica. ¿Es en Neoplástica? Sí, ese es de Neoplástica, publicado en el British, en donde se ve, sí, pues 16 y 18, 54%, casi 55 y 60, acá está 60, un poco más del 60% de casos de pacientes con cáncer de cuello uterino peruanas, en cuya búsqueda se ubicó efectivamente el 16 y 18, año 2001. El tiempo base, el tiempo no se detiene, año 2015, 16 y 18, miren ustedes, 36 y 18. Porcentualmente hablando, 23 y 11. ¿Ah? ¿Algo está pasando? Aislados, no. Tenemos, ¿no? 18, no, 18 es 3, ¿no? Fue mal. 16, 23 y el 18 es 3%. Oído la música, decía el Beco. ¿Quién sabe quién fue el Beco? Tarea para enojar. Año 2018. 16-18, ¿dónde están? ¿Qué tal? ¿Cuál es el contexto? ¿Llama la atención, sí o no? En combinación, 16 con otros de alto riesgo, o sea, 45, 51, 54, esos que nunca salen en la televisión, 13%. ¿Ah? Mismos investigadores peruanos del INEM, universitarios peruanos, en una revista del 2018. Pero miren cómo ha cambiado la cosa. ¿Será importante esta información? ¿Quién se anima a decirme por qué? Por la vacuna. Hace un poco más de un año, cuando todavía muchas cosas eran virtuales, si no es el máximo, la cabeza de la parte de prevención de cáncer de cuello uterino en Perú, es uno de los que está arriba, es un compañero de promoción del INE, expuso para un auditorio oncológico este tema, ¿no? Bueno, no puso esto, puso, bueno, el 16-18, la meta del Ministerio de Salud es vacunar al 100% de las mujeres peruanas contra el 16-18 para con eso disminuir la incidencia de cáncer cervical. Y luego tienes este tipo de datos. No estoy en contra de la vacunación, pero no es esa la forma, como parece ser, como vamos a controlar el cáncer de cuello uterino. Si estamos hablando que vamos a proteger al 10% de gente, y el resto de vacunadas, el 90%, tienen virus diferentes a este. El Perú o Latinoamérica no hace vacuna, ¿no? Nosotros importamos las vacunas que vienen controladas, en cuya casuística sí puede ser que el 16-18 sean la mayor parte y está bien. Pero nosotros no siempre vamos a funcionar igual. La frecuencia del PVH de alto riesgo fue de 43%. Alto riesgo, que no significa solamente 16 y 18, sino 16, 18 y los 40.000 que hay después. Entonces, la frecuencia de alto riesgo en esta población se identificó el genotipo 16 en el 15%, del 18 en el 4%, y el grupo de otros genotipos de alto riesgo, del 31, del 33, el 35, el 39, el 35, etcétera, 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 en el 80% de los casos. Contra esos no hay vacuna. Se encontró infección simple por PVH 16 en el 2%, infección simple por PVH 18 en el otro 2%, se dio infección mixta por PVH 16 más los otros de alto riesgo en el 13%, y 18 más los otros en el 2%. No, me he dado cuenta que no está la lámina de esa paciente que les comenté cuando comenzábamos el curso, cuando recién nos conocíamos, de esa amiga mía de Huacho, que es odontólogo, que tiene le dije que era un parque de las leyendas, ¿no? Que tiene una cantidad de PVHs detectados que son de alto riesgo, con citología normal, papanicolado normal, pero tiene adentro PVHs de alto riesgo, y un montón. Esa cantidad de PVHs están normalmente en nuestra población sexualmente activa por esta cuestión de la promiscuidad que estamos viviendo. Y solo tenemos vacuna contra el 16 y 18. Sí. Ahora, en el supuesto que tengamos en todas las mujeres peruanas la nonavalente aplicada, todavía nos quedan el 35, 39, 59, 56 y otros más como PVHs de alto riesgo, capaces con toda tranquilidad de dar cáncer de cervix uterino. Por eso, entre otras cosas, es que a la chica vacunada se le tiene que recomendar, igual tienes que ir a hacer tu papanicolado, igual tienes que hacer tu colposcopía si amerita, igual la biopsia, porque existen muchos tipos
altamente cancerígenos del papiloma que no están cubiertos por las vacunas, particularmente en esta población peruana en la que el 16 y 18 son importantes, están ahí, no digo que no existan, pero no son la mayoría como parece ser que es en otro lado. Y acá está cómo sube la tasa del OR de cancerogenesidad, este es el 16 y 18, ¿no? Nosotros somos el 5, pero menos 35 y 39, que también están comunes en la población peruana y que no están en ninguna vacuna, ni siquiera en la monovalente, que eleva la tasa de cáncer en más del 200%. Esa gente muy posiblemente le dé cáncer y no está vacunada, o podría estar vacunada y no está protegida. Y esta es una de las últimas donde se siguió a chicas menores de 25 años, 18 asintomáticas, pero habían iniciado vida sexual. 14 fueron sintomáticas, 18 asintomáticas. Sangrado vaginal fue la causa más común de presentación clínica. El tiempo de debut sexual fue más o menos 6 a 7 años antes del momento del estudio, algunas 2 años antes recién habían comenzado vida sexual, 2 años antes recién habían comenzado vida sexual y ya estaban en esto. Etapa avanzada, 44 a 21. Y acá comenzó a ver que la etapa el tipo escamoso no es ese 2 a 3% que le dije al inicio, sino que en esta población joven, 12% de histología adenoscamosa, que era la más grave de tratar. Tasa de sobrevida de 5 años, 76%. Mejor por los escamosos. Siempre los escamosos van mejor que los adenos, y les dije también. Pero en este grupo de chicas menores de 25, de 32, 7 murieron en un seguimiento de 15 meses. Y algunas de ellas tenían 2 años de haber iniciado vida sexual. Entonces, cuando digo, ¿dónde queda eso de que el cáncer necesita mucho tiempo, que por lo menos una década, ¿no? Podría explicarse debido al hecho de que la inmadurez genética del epitelio de estas damas, más alguien que inicia vida sexual tempranamente, además de ser joven, que es un factor de riesgo para el cáncer uterino, lo va a iniciar en un grupo social en donde posiblemente sea común relaciones sexuales matrimoniales. Entonces, es muy probable que el varón con el que se acuesta tenga muchos virus por contagiar, por contaminar, por compartir. Ahora, otra característica social de la población que inicia relaciones tempranamente podría ser el hecho del tabaco, podría ser el hecho de anticonceptivos. Entonces, si vamos sumando carga estrogénica, ¿no? Por los anticonceptivos, tabaco, promiscuidad, porque ella puede ser fiel, pero él, ¿por dónde pasó? Y ya están entrando las cosas, ¿no? Más edad de la paciente y la susceptibilidad inherente a la edad. Entonces ya tenemos ahí muchos factores problemas. Preguntas sobre este tema importante. Y cáncer de cervix es una de las primeras causas de morbilidad en población peruana y en muchos lados del mundo. Y la condición es meramente PVH. PVH casi, como le dije también al inicio, el PVH no se hereda, ¿no? Acá no hay culpa de no hay como echarle la culpa a la historia familiar. El PVH lo tengo yo por mi conducta y mi decisión. Y lo enferman y lo sufren las mujeres, pero lo estamos transmitiendo nosotros. Como cuando se habla de anticoncepción, no es el varón el que al tomar una píldora asume estoicamente el riesgo de un cáncer de testículo. Una pareja que recién comienza, generalmente el principio que da la primera invitación para una relación sexual es el varón, pero no es el que se expone, ¿no? El que toma la píldora es ella. Mucho es para comenzar a pensar, respecto a nosotros mismos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. El médico en ningún momento van a servir, van a tener que dar una charla. En mi salud, tengo que dar charlas a los colegiales, pero ya después como apoyo a empresas, a universidades, a centros de salud, clínicas, en congresos, el médico siempre va a tener que estar dando información. Pero la información que más va a ser aprovechada va a ser aquella que se le den a estratos no médicos, porque el estrato médico va a buscar de ustedes los sofisticados, la nueva terapia, si son endocrinólogos, no sé, las nuevas formas de tratar la diabetes, cosas así. Pero la gente más frágil, más vulnerable, es cuando tenga que dirigirse a gente que no sea médico, pobres, madre de familia,
parroquia, también he probado de estar en parroquia. Traten de tener un concepto claro. No, como digo, como me han dicho alguna vez de forma descriptiva, no, a veces porque son médicos conservadores, que esa no es información de una iglesia o una parroquia, ¿no? Yo no he visto la firma de Papa Francisco ahí en Jesús de PDH. Es información médica, por biólogos, por médicos. Esta información es mera ciencia. Así que ahí tienen una buena cuestión como para conversar, pensar. ¿No hay preguntas? ¿De todo claro? Lo que tampoco hay es tiempo, chicos. Es decir, seguimos, porque hay un seminario que patronar, hay un promedio de 15 clases que estoy atrasado, que vamos a ir reuniendo a lo largo de estos años, que espero que nos sigamos bien. Que Dios los bendiga. Gracias.